día a los pacientes pues tienen que ir con refrigeración y pues que no les dé la luz solar. El agente causal, como ustedes no de transmisión, de persona a persona, ¿no? Por aerosoles, por flush, ¿sí? O por gotitas respiratorias, ¿no? Entonces una persona que esté enferma, ¿sí? Tose y otra persona, pues, ese aerosoles o sus gotitas la respira y está el vacío y pues se introduce por vía respiratoria. Una persona que es vacilífera, ¿sí? Puede llegar a enfermar hasta 20 personas al año. Una persona que tose y llega a ser vacilífera, es el que tiene la capacidad de transmitir la bacteria, pues puede llegar a enfermar hasta 20 personas al año. Dicen, bueno, son muy poquitas. ¿Qué pasa si esa persona, pues uno de ustedes tose aquí y pues uno de ustedes respira el vacío? ¿Ese vacío a dónde se va? Al aire libre, pero igual después alguien lo respira, lo inhala y ¿a dónde se va a ir? Al pulmón, ¿verdad? O sea, al pulmón específicamente, al alveolo, ¿verdad? ¿Sí? Se va a ir al alveolo. ¿Y qué va a pasar en la mayoría de las personas? Se va a enfermar. ¿No? O sea, la persona que respira el vacío, o sea, ya nada más por respirar el vacío, se va a enfermar. ¿O qué pasa con esa persona que está así? Pues no es que cueste, o sea, se va a curar por sí solo, ¿va? O sea, va a notar una respuesta innata, ¿sí? Van a llegar macrófagos alveolares y pues digamos que ya no va a producir ninguna enfermedad. Entonces, la mayoría de los contactos de las personas que tienen contacto con personas de TB no van a presentar nunca la enfermedad, ¿sí? Porque por sí sola se va a presentar, y eso se vea en el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Sí? Pero de 250 expuestos, ¿sí? 10 sí van a creer la enfermedad, ¿sí? Entonces, este vacilón, sí, aunque hay una respuesta innata con los macrófagos, ¿sí? Va a empezar a proliferar las primeras 2-3 semanas, empieza a haber un aumento de estos vacilos y empieza a producir necrosis en el alveolo, y necrosis a nivel pulmonar. Y esta necrosis la llamamos como esa necrosis en el alveolo. Esa fibrosis, ¿cómo se le denomina radiológicamente? ¿Cuáles son signos radiológicos de la primo-infección? Estamos hablando de primo-infección. David. ¿Me parece un signo radiológico de primo-infección? Es que está hablando de fibrosis de Ranqui o signo de algo. O sea, foco de Gón. Correcto, el foco de Gón. ¿Sí? Esa necrosis que nosotros vemos radiológicamente, ¿sí? En la prima infección, ¿sí?
necrosis alveolar, ¿sí? Es conocido como complejo, como foco de gota. Ese vacío después viaja vía linfática, ¿sí? Vía linfática, y a ganglios biliares, y hay una linfadenitis y una adenitis biliar. Ya ese se denomina, ese era el foco de Bond, el complejo de Bond, ¿sí? Entonces el complejo de Bond es lo que le denominamos la necrosis alveolar, ¿sí? Más la linfadenitis, más los ganglios biliares o la adenitis biliar, ¿sí? Y es lo que se ve radiológicamente. Por eso un signo radiológico de un paciente con TB en la prima infección es el complejo de Bond. ¿Qué le va a pasar a estos 20 pacientes, ¿sí? Los cuales la micobacteria en sí produjo la tuberculosis? ¿Van a empezar con tos, con fiebre o cómo van a estar? ¿Magdalena? Pues van a empezar con fiebre por las noches, ¿no? Y tos. Ya, o sea, yo me infecto hoy en 3 semanas, si estoy sano voy a empezar con tos, fiebre. No. Entonces, una semana sin examen. Pero ya a las 3 semanas, sí, que ya se dio la primera infección, el paciente inicia tos con esputo, fiebre, pérdida de peso, astenia, dinámica. No. Ya con una tuberculosis activa. No. Entonces, o sea, con sintomatología. Andaría asintomático. El paciente estaría asintomático, ¿sí? El paciente estaría asintomático, ¿sí? Y a esa fase del que el paciente está asintomático se le denomina como tuberculosis. No. Correcto, latente, ¿sí? Estos pacientes van a estar en una tuberculosis latente, ¿sí? Solamente uno de ellos 10 va a llegar a activarse, ¿sí? Es cuando vemos las tuberculosis reactivas. ¿Sí? Y el 50% de esas tuberculosis activas, la mitad va a presentar clínica, va a presentar síntomas, y otra mitad no va a presentar síntomas, es cuando le decimos una tuberculosis subclínica, ¿sí? O sea, un paciente que tiene una tuberculosis activa, pero que no tiene síntomas, y esa es la más preocupante, o la que nos preocupa más en el sistema de salud, porque no va a dar síntomas, y muchos de ellos va a ser bacilífero. Entonces, por eso es un problema la tuberculosis, ¿sí? Porque pues muchos de ellos no llegan a producir síntomas. Entonces, prácticamente hasta el 50%, o sea, va a tener clínica, y otro 50% va a ser tuberculosis subclínica. ¿Sí? ¿Qué va a depender
que un paciente con tuberculosis latente pase a una tuberculosis activa o reactiva? Sistema inmune débil. Correcto, el sistema inmunológico, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los pacientes que tienen una tuberculosis reactiva? Pacientes con VIH, pacientes con enfermedades pulmonares, lupus, enfermedades reumáticas, cáncer, sí, que estén en tratamiento con inmunosupresores, ¿sí? Tratamiento con esteroides, trasplantados, diabéticos, alcohólicos, usuarios de drogas intravenosas, ¿sí? ¿Perdón? Pacientes también con enfermedad renal, ¿sí? Que tengan alguna inmunosupresión, todos ellos van a pasar a una tuberculosis latente, a una tuberculosis reactiva. Entonces, bueno, ya dijeron las causas, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo? El hacinamiento, ¿sí? Que vengan de personas endémicas, migrantes, ¿sí? Población migrante, los niveles socioeconómicos bajos, ¿sí? Y estar internado en el hospital mucho tiempo. Una estancia prolongada en el hospital. Yo creo que más personal de salud. Entonces, si les presentan un caso clínico de un paciente, ¿sí? Que vive, un paciente migrante, o un paciente que es personal de salud, o un paciente que sea una persona privada de la libertad, ¿sí? O sea, que tenga los antecedentes de haber estado en una prisión, ¿sí? O privada de la libertad, y que tenga síntomas pulmonares de tos, como de los humanos, fiebre, pérdida de peso, pues, vacunación de tuberculosis pulmonar. ¿Cuáles son las medidas preventivas para tuberculosis? Entonces, ¿por qué si a todo el mundo le vamos a contra la BCG? Porque hay tuberculosis pulmonar. Porque hay migrantes. Porque si tú te vacunaste con la BCG cuando estabas chiquito, te puede dar tuberculosis. La vacunación contra BCG dura 60 años. Es una dosis única de protección. Como dijiste la vez pasada, que la vacunación no te exime de padecer la enfermedad, nada más evita que sea más fuerte. ¿Contra qué previene la BCG? Contra la reactivación. ¿Sí? Pues era, o sea, aunque aquí en todo aquí no le puse mucha tuberculosis, pues, o sea, las coberturas de vacunación son diferentes. ¿Por qué a la gente le da tuberculosis pulmonar aunque esté vacunada de BCG? Porque son diferentes tipos de agentes causales. Es un agente causal, la micobacteria de tuberculosis es diferente. Es resistente y hay diferentes tipos de pacientes. Sí, el 97% sí, es micobacteria de tuberculosis. Sí. Pero es diferente el micobacteria de tuberculosis de una tuberculosis pulmonar a una extrapulmonar. Es el mismo así, ¿no? Entonces, medidas de, por ejemplo, ¿contra qué te previene la BCG?
¿Contra qué formas de tuberculosis? Sí, eso es lo que se inyecta, ¿verdad? Pero ¿contra qué formas de tuberculosis te previene la BCG? La miliar y la meningia, o sea, contra tuberculosis diseminadas o extrapulmonares, ¿sí? O sea, no previene contra enfermedad pulmonar. Por eso, como quiera, o sea, sí te previene contra tuberculosis meningia, tuberculosis miliar, pero no te protege contra la tuberculosis pulmonar. ¿Y osteomielitis no también? Osteomielitis también previene. Contra cualquier otra extrapulmonar, ¿verdad? Sobre todo miliar, sí, que es. ¿Cuál es la miliar? La diseminada. Y la meningia. Bueno, entonces este paciente, sí, con estos factores de riesgo, ahora sí, que tiene tuberculosis activa, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Tos, Fiebre. pero ¿cómo va a ser la tos? Tos productiva, ¿sí? Con más de 2 semanas de evolución, ¿sí? puede tener Con o sin hemoptisis, ¿sí? Y además acompañada de, fiebre, ¿cómo es la fiebre? Vespertina nocturna, además de sudoración nocturna, Sudoración, astemia. adinato, ¿sí? Malestar general, ¿sí? Pérdida de peso. En un inicio decía que también la tos podía ser primeramente seca y luego evolucionaba productiva. Sí, puede ser, sí. Pero, o sea, el signo característico para hacer tamizaje, ¿sí? Para sospechar, es la tos productiva. Bueno, el cuadro clínico, ya lo saben. Ok, llega un paciente con antecedentes de haber sido privado de la libertad. ¿En quién es más frecuente? ¿En los hombres o en las mujeres? En los En los hombres, entonces, no. ¿De qué edades? Según el médico es mayor entre los 15 y los 40 años. Correcto, entre los 15 y 64 años, ¿sí? O sea, etapa productiva, ¿sí? Es más frecuente en hombres, ¿sí? Entonces, aquí un migrante de 40 años, ¿sí? Sin antecedentes, bueno, antecedentes de producción. Inicia con tos productiva, más de 2 semanas, fiebre, pérdida de peso. Y acude con ustedes a consulta. ¿Qué es lo que le van a hacer a este paciente? Este es estamos hablando de un caso probable de tuberculosis, ¿verdad? Porque cumple la definición operacional de tuberculosis. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Un cultivo. Sí, es un cultivo. ¿Cuál es el método diagnóstico para tuberculosis? Para hacer diagnóstico. Vaciloscopía. ¿Sí? Para hacer diagnóstico ocupamos una vaciloscopía. ¿Cuántas vaciloscopías? 3 vaciloscopías, ¿sí? Una al momento de que el paciente acude, otra en la mañana siguiente y otra cuando trae la muestra, le tomamos otra vaciloscopía. ¿Sí? Y pues bueno, ya la técnica y todo eso, tiene que ser una muestra de esputo, ¿sí? Tiene que ser una muestra mucopurulenta, ¿sí? El paciente tiene que inspirar aire, mantenerlo unas 3-4 veces, ¿sí? Para tratar de sacar el esputo con la flema y colocarlo en el vaso, ¿sí? Pero tiene que ser muestra mucopurulenta, o sea, no saliva, etcétera, etcétera. Entonces ocupamos 3. Entonces, para hacer diagnóstico,
Ocupamos Tres. copias. ¿Qué otros estudios podríamos hacer a este paciente? Una radiografía de tórax, ¿sí? Es como estudio complementario, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar complejo de pulmón, para buscar habitaciones, etcétera, etcétera. Y que nos va a ayudar a apoyar en caso de que el VAR salga negativo y un paciente que tenga síntomas de tuberculosis, tenga signos radiológicos, ¿sí? Y hay muchos pacientes que el VAR se puede reportar como negativo, ¿sí? Porque tal vez la muestra no fue bien tomada, etcétera, etcétera. Este paciente que ya no tiene tuberculosis, sigue siendo un caso probable, ¿verdad? Sí. Aunque el VAR salga negativo, pero tenemos signos radiológicos de TB y sintomatología. Entonces, podemos repetir estas vaciloscopías. ¿Sí? ¿Cuál es el gol estándar para diagnóstico de tuberculosis? El cultivo. ¿Sí? El cultivo. ¿Sí? Ese sí es el gol estándar. ¿Sí? Para vaciloscopía. Estudio de imagen, pues puedes pedir aparte de la radiografía, está, pero va a depender de los pacientes, ¿sí? La sintomatología que tengan. Está buscando otra cosa, derrame pleural, etcétera, etcétera. ¿La vaciloscopía se vuelve a realizar luego o se tiene que dejar? No, se puede volver a hacer luego. ¿Sí? O sea, lo que están buscando es el vacío. ¿Sí? Ya cuando tomas dos vaciloscopías, ya te sale negativo, ya te puedes ir al cultivo. ¿Sí? Pero antes hay otro estudio, ¿sí? Que también es para hacer diagnóstico. El cuantiferón, sí, pero el cuantiferón, ¿qué nos dice? Está el PPD y el cuantiferón. No es tamizaje, perdón, no es diagnóstico, pero ¿para qué nos ayuda el PPD y el cuantiferón? Para ver si está en contacto. Si el paciente ha estado expuesto, ¿verdad? Sí. Pues estamos buscando aquí el PPD exposición. ¿Sí? Con el PPD y con el cuantiferón estamos buscando solamente exposición. Y aquí no hay una diferencia entre el costo entre el PPD, aquí tenemos PPD y aquí tenemos cuantiferón. Pero a ustedes, ¿a quiénes les pedirían usar PPD? Personal de salud. Pero, ¿en qué tipo de tuberculosis? ¿Que sospecharían cuál? La activa. ¿Activa? En la latente, ¿sí? Porque queremos ver si estos pacientes, ¿sí? Ya sean contactos, ¿sí? Contactos de pacientes con pacientes que viven en el mismo domicilio. Queremos saber si ya estuvieron expuestos y a ver si tienen una tuberculosis latente. ¿Sí? Pacientes expuestos, personal de salud, ¿sí? Queremos saber a ver si fueron expuestos al bacilo. Cuantiferón también, ¿sí? Es un estudio para buscar tuberculosis latente, pero sobre todo en pacientes con alguna inmunosupresión, ¿sí? Pacientes con VIH, ¿sí?
podemos llegar a solicitar cuantiferón, ¿sí? Para ver si tienen una tuberculosis latente. Es lo que nos gustaría saber, ¿verdad? O sea, si es un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Queremos a ver si tiene tuberculosis latente. ¿Por qué? Porque este paciente en el futuro porque podría reactivarlo. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a cosas. Pero, ¿cuál es el estudio para hacer diagnóstico? ¿Ya? Era lo que mencionaba como pruebas de farmacovigilancia. Correcto, ¿sí? Y ese se denomina, Pero ese viene siendo como si fuera un panel, o sea, no es un panel realmente de los virus, pero es más molecular. son pruebas moleculares, ¿sí? Que además de hacer diagnóstico, nos permite ver resistencia a fármacos, ¿sí? Que es el que se llama como gene explorer, ¿sí? El Gene Explorer es un aparato, ¿sí? Igual estudia el espíritu del paciente, pero además de buscar el bacilo, lo que busca es resistencia a fármacos, ¿sí? Sobre todo se utilizan pacientes en los cuales se sospeche que vayan a tener una falla en tratamiento, ¿sí? Pacientes inmunosuprimidos, VIH, diabéticos, etc. ¿Sí? Nomás que la diferencia entre una vaciloscopía y un Gene Explorer es muy diferente, entonces por eso no se les hace a todos. Ok, ya tenemos la vaciloscopía positiva, que sigue. Darle el tratamiento, ¿verdad? Y el tratamiento se da con isodacida, rifampicina, piracetamida y etanotol, ¿verdad? ¿Sí? Será un plan de 4 fármacos, ¿sí? Será una fase intensiva y una de sostén. La fase intensiva por ¿cuántas semanas? Por 10 Por 10 semanas, ¿sí? 10 semanas, ¿qué días? De lunes a sábado, ¿sí? Y una fase de sostén De 15 semanas. de 15 semanas, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes. A las cuantas semanas el paciente con apego al tratamiento deja de ser pacífico. Un paciente que inicia el tratamiento y lo toma supervisado y estrictamente como debe ser, a las 2 semanas el paciente ya deja de ser pacífico. El seguimiento, ¿sí? A estos pacientes hay que tomarles vaciloscopías mensuales, ¿sí? Durante los 6 meses para su seguimiento, terminar tratamiento y dar de alta. Es una enfermedad crónica, infecciosa, prevenible, pero además curable, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas preventivas que hay que darle al paciente? ¿Sí? Lo van a aislar del núcleo. No, todo al contrario. ¿Sí? Hay que decirle a la familia que es, o sea, un paciente que va a ser tratado, ¿sí? Que va a ser curado, pero no necesariamente tiene que aislarse de la familia. El paciente tiene que usar cubrebocas, ¿sí? El paciente tiene que usar cubrebocas, el personal de salud tiene que usar mascarilla N95, ¿sí? Y pues explicarle todas las medidas al momento de que se tomen las muestras, que no sea en el baño, que no sea en su casa, que sea en un área ventilada, etcétera, etcétera. ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Algunas más el examen? No lo veo así como que muy con muchas ganas. ¿Cómo les ayudan sus compañeros que están haciendo el examen? ¿Quién sabe? ¿Cómo se ha ido? ¿O no saben de ellos? Sí, pues, relativamente bien. O sea, si es lo que les tocó, yo no me gusta mucho. Ya o renunciando al lugar, renunciando a la medicina. No estoy escuchando. Algo así como sea. Que yo renuncio a mío. Ya están trabajando. ¿Quién renunció, Rubén? No sé cómo se llama. Ya están trabajando. Están consultando. A Umi y Romero les tocó encerrarlo y están muy bien ahí. Ya están consultando. Sí, ya bueno, están rotando por varias áreas. Ya mataron en mi gestión. Sí, pero comunitaria. Ya rompieron una oreja. Ya contaminaron una herida. Una negligencia. Cáncer. Muy bueno que hacen. Le subí un foto pegando mi cintura en mi todos los días. La primera semana. Confiar y me dijeron ya me cansaste. teniendo partos y cargando bebés. Infección de vías urinarias. ¿Qué tipo de infecciones de vías urinarias o cómo se clasifican las vías urinarias? Con altas y bajas, ¿no? Vamos a hablar de la infección de vías urinarias, que ya saben que microorganismos son patógenos en la orina, ¿no? Las bajas. ¿Cuáles son las bajas? Cistitis, uretritis. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas clínicos de las cistitis? ¿Cuáles son los tres principales? ¿Cuál es el principal síntoma de una infección de vías urinarias? La disuria, ¿verdad? Sí. La disuria como número uno, ¿no? ¿Cuál es otro? Además puede haber también, pero no es otros dos. La poliaquiuria. Y la urgencia urinaria, ¿no? Sí. Puede haber hematuria, dolor suprapúbico, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen el diagnóstico de una infección de vías urinarias? Como ego. ¿Ocupa solicitar un examen general de orina No. para hacer diagnóstico? Aunque presente dos síntomas o más. Entonces el diagnóstico es la pregunta de examen, la primera parcial decía cómo se hacía diagnóstico de infección de vías urinarias y decía historia clínica, no sé si fue la primera parcial. Entonces el diagnóstico es clínico. O sea, no ocupamos hacer un examen general de orina para hacer diagnóstico. Ya con sintomatología le damos tratamiento específico. ¿Qué es lo que podemos llegar a pedir? Pues una tirilla o un enema. ¿Qué esperarían encontrar en el ego?
Sangre, parte, no siempre. Podría haber hematuria. ¿Y qué quiero hablar? Leucocitosis también. No, bacterias. Antiuria, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuáles son los signos de Leo o sea, que te dan una infección de vías urinarias? En el ego se observa Los cristales. Esa es una litiasis. Nitritos, correcto. Sí. ¿Qué son los nitritos? Los desechos, o sea, desechos en nitrato. ¿Y quién convierte los nitratos a nitritos? ¿Es qué? Las bacterias, correcto. ¿Sí? Entonces, por eso hay nitritos en la sospechamos de una infección de vías urinarias cuando hay nitritos en el ego. ¿Y cuál otro? La esterasa leucocitaria. ¿Sí? La esterasa leucocitaria. ¿Sí? Es otro desecho de los leucocitos cuando hay bacterias. ¿Qué más podemos llegar a ver con los fenómenos complementarios? Urocultivo, correcto. El urocultivo vendría siendo ¿qué tipo? El color estándar para infección de vías urinarias. Pero bueno, no se solicita de rutina. Tenemos un paciente con. ¿En quién es más frecuente? En mujeres, ¿verdad? ¿Sí? En mujeres es más frecuente. ¿Sí? ¿Cuál otro factor de riesgo hay para infección de vías urinarias? Embarazo. Diabetes mellitus, procedimientos quirúrgicos, sondajes. Antecedentes de infecciones, alteraciones anatómicas, etc. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de infección de vías urinarias? El polen. ¿Y a este paciente qué le podemos ver con una erección? El metorrinco es una malnutrición. Y en caso de embarazadas, fosfomicina en los 3 trimestres, ¿sí? Y nitrofurantoína. En el segundo trimestre, va a estar contraindicado en el primero y el tercero. Luego algunos que se ponen aquí de Nuevo León a hacer el internado. Nomás a La Paz. ¿Y siguen allá? ¿Ya subieron, papá?
Se regresó, ¿Y ustedes cuándo van a escoger clases? pues lo que en junio, supone que en junio. Supongo que pasan, ¿no? Muy bien, vamos a ver los diapos. ¿Sí? Ya hablamos en sí de las generalidades. Lo que busco es que sepan lo mínimo, ¿sí? Pues obviamente hablar de tuberculosis pulmonar es un tema muy amplio, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan qué es la tuberculosis, cómo se diagnostica, cómo es un paciente con tuberculosis, cuál es el tratamiento que le va a dar con tuberculosis. O sea, dejemos más allá todavía pacientes con farmacoresistencia a rifampicina e isoniazida. O sea, que sepan el diagnóstico, el cuadro clínico, el diagnóstico, cómo hacer diagnóstico, qué significa el PPD, cuándo hacerlo, cuándo no. Eso es lo que busco, porque si no estudian y si no saben, nuevamente les digo, no van a pasar. Entonces, por eso sus compañeros andan allá haciendo diligencias en matemáticas. O sea, porque es importante, o sea, que sepan que conozcan el tema. Ya hablamos de las características de la bacteria, ¿sí? El 98%, ¿sí? De las enfermedades por tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Es una bacteria intracelular aerobia estricta, ¿sí? Por eso se ubica en las zonas donde hay mayor concentración de oxígeno. ¿Que dónde es? Apicales, ¿y dónde son las cavitaciones? ¿Dónde los encontramos? Las cavidades. Las cavitaciones. Cuando se forman, ¿no? En las ápices, ¿no? ¿Sí? La transmisión es de persona a persona, ¿sí? El grupo de riesgo de 15 a 44 años, ¿sí? Factores de riesgo, bueno, ya hablamos de ellos, hacinamientos, albergues, ¿sí? La alta prevalencia de trasplantados, contactos domiciliarios, personal de salud, migrantes, personas privadas de la libertad, cualquier condición que aumente la susceptibilidad o la inmunosupresión, ¿sí? Como pacientes con VIH, diabetes, cáncer, alcoholismo, drogadicción, ¿sí? Son factores de riesgo. El cuadro clínico, ya lo comentamos, pacientes con tos de más de 2 semanas productiva, acompañado de pneumonitis, ¿sí? Y que además tienen fiebre, vespertina nocturna, sudoración nocturna, pérdida de peso, aceleración de en los niños, igualmente, pues también pueden llegar a padecer un cuadro de tuberculosis activa. Aquí es muy importante porque pues no todos los pacientes presentan la tos, ¿verdad? Aquí es importante en pacientes que han tenido contacto con pacientes de tuberculosis activa, buscar intencionadamente la pérdida de peso inexplicable, ¿sí? La fiebre sin causa aparente, la tos, ¿sí? O también la exposición por un adulto con tuberculosis, ¿sí? En la exploración física pues puede haber ganglios sin el cuello, radiografías con infiltrados o de error pleural, un PP positivo, ¿sí? O una vasinoscopía de esputos. Bueno, el caso probable de tuberculosis ya lo vemos aquel paciente con más de 2 semanas con expectoración, con expectoración.
y hay que hacerles tamizaje a estos pacientes. Aquí los pacientes que transmiten la enfermedad, ¿sí? Obviamente que son los pacientes con tuberculosis pulmonar o laringe, con la laringotraqueal. Pacientes con tuberculosis extrapulmonar, ¿esos van a contagiar o no van a contagiar la enfermedad? Pues no, ¿verdad? Los que van a contagiar la enfermedad son las formas de tuberculosis pulmonar. También la presencia de cavidades en pulmón, ¿sí? Son pacientes con mayor frecuencia, ¿sí? Que transmiten la enfermedad, todos con expectoración, ¿sí? Personas que no se cubren la boca al toser, ¿sí? O que no reciben un tratamiento adecuado o que lo suspenden, ¿sí? Son también pacientes que son más transmisibles. El diagnóstico, para hacer diagnóstico, ocupamos la vaciloscopía, ¿sí? Es la vaciloscopía, ¿sí? También podemos solicitar radiografía de tórax como tratamiento complementario, ¿sí? El rol estándar es el cultivo, ¿sí? Pero pues muchas veces tarda 6-8 semanas en que pues haya crecimiento bacteriano. Entonces, pues, imagínense un paciente bacilífero esperando resultados 8 semanas, pues es mucho. Para detectar portadores asintomáticos, podemos usar el cuantiferol y el PPD, ¿sí? Sobre todo para pacientes con tuberculosis latente, ¿sí? Que están buscando. Y esto es como que lo más nuevo, ¿sí? El GenExpert, ¿sí? El cual son estudios de biología molecular, en los cuales además de buscar el bacilo, ¿sí? Buscan si es resistente a una línea de fármacos, ¿sí? El que es más frecuente es la rifampicina, ¿sí? Es el fármaco que es más resistente, pero bueno, este estudio sí cuesta unos 3.000 pesos y cada uno de esos casos. Bueno, la vaciloscopía pues se toman 3 muestras, ¿sí? De esputos, y tiene que ser una muestra proveniente del árbol bronquial, ¿sí? Y no solamente de secreciones nasales o salivales, que es una muestra muy turbulenta. El laboratorio lo va a reportar en cruces dependiendo la cantidad de bacilos por campo que hayan encontrado el patólogo. Esto es importante para el seguimiento del paciente, ¿sí? La cantidad de bacilos si ha disminuido con el tratamiento, ¿sí? O ya se reporta una vaciloscopía negativa, ¿verdad? Aun cuando se reporta la vaciloscopía negativa al mes, a los 2 meses, es importante que el paciente continúe su tratamiento. Tal vez el paciente ya no es bacilífero, ya no puede contagiar la enfermedad, ¿sí? Pero todavía no está curado, ¿sí? En la radiografía, ¿sí? Vamos a ver este complejo de Bond, ¿sí? Que es la cicatrización parenquimatosa, ¿sí? Alveolar, ¿sí? Más esta linfadenititis y adenitis, y cual le denominamos complejo de Bond. El foco de Bond más las linfadenopatía, ¿sí? Este es el foco primario de la prevención, conocemos como la parte de la prima infección. Los pacientes que tienen estos son pacientes pues, prácticamente nuevos, ¿verdad? Y pues bueno, también en radiografía se pueden ver estas cavitaciones, ¿sí? Que igual son necrosis, la reducen los segmentos apicales, ¿sí? Los lóbulos superiores, el cual pues es una necrosis del parénquima, ¿sí? Esto está lleno de vacío, ¿sí? Buscan las zonas con mayor concentración de leucina. El PPD, pues como les comentaba ahorita, pues, nos ayuda a buscar pacientes con tuberculosis latente, ¿sí? Pacientes con alguna inmunosupresión, pacientes con VIH o pacientes que están en un estado
conciencia. Desde 5 milímetros, sí, ya es positivo el PPD. ¿Sí? Bien, niños menores de 4 años o personas que han tenido contacto con personas TB o usuarios de drogas intravenosas mayor a de 10 milímetros ya es un PPD positivo, y pacientes sin un riesgo mayor a 15 milímetros ya es un PPD positivo. O sea, lo que buscamos es si el paciente pues, ha estado expuesto por el vacío y probablemente una tuberculosis latente. Bueno, para que se considere positivo en pacientes con 5 milímetros, pacientes con un contacto estrecho con TB, con infección con VIH, otras condiciones de inmunosupresión, uso de corticosteroides, trasplantados, cambios fibrosos sugestivos a TB inactivo o hallazgos radiológicos de TB negativo. El tratamiento, ya hablamos de la fase intensiva de rifampicina, isoniazida, piracilina y etalutor, ¿sí? A 10 semanas, ¿sí? De lunes a sábado, hasta completar las 60 dosis. Y la fase de sostén, ¿sí? Que es lunes, miércoles y viernes, durante 15 semanas hasta completar 45 dosis. Para algunos pacientes, sí, que vivan con VIH tuberculosis, en vez de rifampicina, sí, le podemos dar rifabutina. Y pues bueno, estos son todos los pacientes que le tenemos que estudiar si tienen una farmacoresistencia, sí, sobre todo a rifampicina. Aquellos pacientes que han tenido fracaso con el tratamiento primario, que después de los 6 meses de tratamiento fracasó, su endoscopía no salió negativa, hay que hacer prueba de farmacosensibilidad. Pacientes con TB con baciloscopía positiva el segundo mes, ¿sí? También hay que hacerles un estudio de farmacosensibilidad. Recaídas o ingresos, exposición a un caso, ¿sí? De pacientes que también son farmacoresistentes, también hay que hacerles este estudio. Pacientes que vivan con VIH, diabetes, ¿sí? Que visiten frecuentemente albergues, que sean privados de la libertad, trabajadores de salud, etc. Hay que hacerles esta prueba de expert, gene expert. Los efectos secundarios del tratamiento, la isoniazida por la neuropatía periférica, la rifampicina de la salud transaminasa, la tiracinamida de hiperglicemia y el etamutrol clorhexidina. Pues solamente la educación del paciente, que use cubrebocas, ¿sí? No es necesario apartar a la persona del núcleo familiar, ¿sí? Mantener ventilada lo que es su habitación, en la casa, cubrirse la boca, nariz al toser. Y pues todos los pacientes que tienen algún contacto con él, en caso de que presenten síntomas, pues hay que estudiarlos. Bueno. ¿Qué dicen del brazo derecho? Bueno, ¿ya están listos? ¿Para el examen? ¿No me va a dar el repaso? ¿Sí no me va a dar el repaso? Hoy lo he estado viendo en el examen, que es mucho recaído. Es que yo más tarde su autorización pidió luz verde. Los compañeros todos dijeron que sí, pero le dijeron, pregúntale al doctor. ¿Cómo te damos yo? Ya fui. No, pero la que está lista, la zona está puesto ahí, más la idea ya está tipo. Lo mejor yo creo que aquí el jueves y luego ya el sábado.
El sábado, mejor el viernes, no hay puente, compadre, mejor el viernes. Sí, el viernes. Como amanecer el sábado. Ah, igual, mejor temprano para que se aproveche la verga, porque si siempre viene agua. No tengo que ¿Va a ser leer. frío, hermano, la próxima semana? Hasta el domingo, lunes, nada más. ¿Dónde vives, viejo? Calle Guadalupe, tiendas de Morones, Fresco Guadalupe, el precio de la por las Teo Burgers, ¿sí las puedo hacer? Ah, no, estás bien. Ah, está de volada, dos Morones y a 2 cuadras. La calle Guadalupe. Falta el doble, ¿cómo ya? Tienes que. No, decir que las 11 ¿Cómo precisamente? Bueno, el examen el próximo jueves a las 5. Sí. Ahora viene eso. ¿Va a darle paso en línea? Una paso en línea. Yo le tengo Tengo hecho. que venir hoy. Bueno,